Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 27 de mayo de 2015. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El proceso contra Luis Alfonso Hoyos. La patraña del fiscal. Nadie ha podido decir en qué consistieron, hágame el favor, los espionajes a los patriarcas que están en La Habana. Una partida de bandidos y de asesinos que están en La Habana. Dice que fueron interceptados desde Bogotá por un hacker. ¿Cómo le parece? Para utilizar semejante preciosa información en la campaña presidencial. Nadie utilizó nunca nada. A ver, muéstrenos cuál es el discurso de Oscar Iván Zuluaga, donde hable de grandes revelaciones sobre las conversaciones en La Habana, los secretos que se cruzan entre esos patriarcas. El que menos tiene 500 muertos a cuestas, y quién sabe cuántas centenares de violaciones, y de minas antipersonas, y llenos de oro de narcotráfico. Hay que protegerles sus sagrados derechos a que nadie intervenga en sus iPads y en sus computadores. Qué ridículo es este fiscal. Este es el mayor ridículo que Colombia está haciendo ante el mundo. Lo que pasa es que no salen las noticias como son porque nadie las da. ¿De qué están acusando a Luis Alfonso Hoyos? Pues de nada. ¿De qué acusaron al hacker? Lo metieron en un búnker, lo amenazaron, le iban a meter 30 años y el pobre infeliz no sabía por qué. Y le dijeron que le reducían las penas y que lo sacaban a la calle y que lo convertían en un personaje si acusaba a Luis Alfonso Hoyos. Y está dedicado a eso y no sabe de qué acusarlo, ni el fiscal tampoco. Bueno, en eso estamos. Esta justicia de acá es peor que la de Venezuela. Es peor, es más barata, es más insensata, es más errática. ¡Qué vergüenza para Colombia que un hombre como Eduardo Montealegre pueda ser fiscal general de la nación! ¡Qué vergüenza! Da pena ajena. Desmilitar la policía en posconflicto. Ese fue el tema de un debate que se hizo ayer en la Comisión Primera del Senado de la República. Del mismo debate nos hablará más adelante Alejandro Ramírez. Desmilitarizar la policía, ¿eso qué quiere decir? ¿Sacarla del Ministerio de Defensa y mandarla para el Ministerio del Interior? ¿Será que los que están proponiendo eso no saben por cuáles razones se fue la policía para el Ministerio de Defensa? ¿Y qué es lo que eso significa? ¿Y cómo fue la manera de ponerla a cubierto de las acechanzas de los partidos políticos cuando utilizaban la policía como un instrumento del uno contra el otro? Bueno, ya veremos qué fue lo que pasó en la Comisión Primera del Senado de la República. Violento ataque de Mauricio Pombo, un columnista del diario El Tiempo, a herederos de Luis Carlos Galán. Violento ataque, lo que nos ha costado la memoria sagrada de Luis Carlos Galán. No menciona Mauricio Pombo los 120.000 millones de pesos que se le dieron a la señora Pachón para hacer política en Colombia. La informalidad en el empleo juvenil, un desastre llamado Colombia. El empleo juvenil es muy bajo en Colombia, pero de ese empleo, del que haya, el 78% es informal. Esto es una catástrofe. Catástrofe que no se menciona, catástrofe sobre la que no se trabaja.
Y es el resultado de una economía en crisis, de un país en decadencia, de una industria arruinada, de un campo que está contra la pared, todo porque el presidente anda desplegando todas sus energías, que no son muchas, todos sus talentos, que tampoco son demasiados, en el tema de la paz. Eso es todo, el desempleo juvenil. Y a propósito, el presidente Santos le da la respuesta a Merrill Lynch, sin mencionarla para que no se sepa que nos está contestando a nosotros. Es que tiene un plan de reactivación económica. ¡Qué maravilla que tenga plan de reactivación económica! El PIB 2, porque el PIB 1 fue tan bueno que nos arruinó, que nos quebró, que nos tiene con un crecimiento que en este año va a ser del 2%, si bien nos va. Entonces ahora va a sacar el PIB 2, basado en la construcción de la vivienda, que está cayendo el 18% en el primer trimestre, y que no hay quien compre vivienda porque no hay actividad económica, y cuando no hay actividad económica no hay compradores. La confianza del consumidor se vino al piso. Juanpa no sabe nada de esas cosas, él está dedicado a otro mundo, pero eso sí, tenía que hablar de algo ante las perspectivas negras de la economía. Y ese algo es que va a lanzar un nuevo programa de reactivación de la economía basado otra vez en las 4G. Las 4G son la panacea. Empiezan las carreteras 4G y empieza a bullir el país en crecimiento económico. Deje que empiecen a trabajar el señor Huertas y Luis Carlos Sarmiento en las 4G para que ustedes vean lo que van a ser ríos de leche y miel que van a correr por Colombia. Por Dios, presidente, el país se hunde entre sus manos, la economía perece, esto se vuelve pedazos y usted haciendo anuncios de quinta categoría. Leopoldo López y Daniel Ceballos en huelga de hambre. Están pidiendo fecha de elecciones prometidas para este segundo semestre y nadie sabe cuándo van a ser. Esto es peor que en Colombia. Libertad para los presos políticos y cese de la persecución contra opositores al gobierno. Los van a dejar morir, tengan la seguridad. Y las familias no pueden verlos, y nadie puede entrar a Ramo Verde ni a la cárcel donde está Daniel Ceballos. Los van a asesinar. Ténganlo presente. Sigue suspendido por los jueces el programa migratorio de Obama. Recuerdan que hace unos meses un juez de Texas había suspendido el programa de Obama, que entonces acudió a una instancia más alta judicial y le tocó el reparto a unos jueces más elevados, a un tribunal de Luisiana, que le ha dicho que no, que está de acuerdo con el juez de Texas y que ese programa sigue paralizado. Juicio en Irán por espionaje a periodista del Washington Post. Esto es un ataque a la libertad mundial de prensa. El periodista de Washington Post, que es un iraní norteamericano, estaba cumpliendo su trabajo de periodista. Y los periodistas preguntan, y los periodistas buscan fuentes de información, y los periodistas tratan de rescatar la verdad, sobre todo allá donde la verdad se quiere tapar. Y entonces lo acusan por espionaje, más o menos como al hacker Andrés Sepúlveda. La justicia de Irán es bastante parecida a la de Colombia. Se metieron con el Washington Post, eso es meterse duro con la libertad de prensa en todo el mundo. Irak promete liberar a Ramadi, la provincia y la ciudad que están ya en manos del Estado Islámico. Palmira está en manos del Estado Islámico. Pasaron un video para demostrar que todavía no la han volado, lo que mucho nos consuela. E Irak no tiene cómo respaldar un ataque terrestre, sino invitando a sus paramilitares, los chiitas, para que vayan a atacar a los sunitas
que están metidos en el Estado Islámico. Sigue la confrontación, todo igualitico. ¿Quién dejó esta guerra montada? Barack Obama. Irak estaba en manos de las fuerzas militares de los Estados Unidos. Obama la retiró para ganar puntos en las encuestas. Y ahí está. Arde la hoguera ardiente del Oriente. Por las minas puestas por las FARC van 8 heridos en 3 semanas en el Cauca. Pero aquí no pasa nada, porque hay un plan para desminado. Y de ese plan participan unos patriarcas como Lozada y como ¿quién más vino? No sé si vino Catatumbo. Vinieron 2 o 3 patriarcas de esos desde La Habana a ocuparse del tema del desminado. Siguen volando las piernas de los campesinos en Colombia por cuenta de las FARC. Pero qué maravilla son las conversaciones con ellos. El director del IMPEC acaba de ser condenado a cárcel por desacato, porque hay hacinamiento carcelario en Barrancabermeja. Señor director del IMPEC, llévese una maletica bien surtida para la cárcel, porque usted no vuelve a salir de la cárcel. Si le van a dar un carcelazo por cada cárcel donde haya hacinamiento, quédese en una cárcel de esas de una vez. Usted no tiene manera de salir, porque Juanpa, su jefe, no ha construido un calabozo en 5 años, ni tiene plan para construirlo, y no habla sino paja. Aquí la exministra de Justicia nos habló de las megacárceles. No se ha construido un calabozo en 5 años de gobierno de Juanpa. 145 años del Banco de Bogotá. Una institución benemérita, tiene razón Alejandro Figueroa, ese es un patrimonio de la nación. El titular de las acciones era el doctor Luis Carlos Sarmiento, pero como entidad, como institución que presta servicios, como lema y símbolo de la banca colombiana, el Banco de Bogotá es un patrimonio nacional. Hoy se inaugura en la tarde la exposición de flores y plantas, evolución del arreglo floral en el Club de Jardinería de Bogotá. Estará abierto al público el 28, el 29 y el 30. En la carrera 72 con la avenida Boyacá número 12901. El lenguaje inefable de las flores. Tranquilizar el alma, levantarla a más altas esferas a través de las flores, que tienen un lenguaje especial. Un lenguaje que hay que entender, y usted lo podrá entender asistiendo a esta hermosísima exposición de flores y plantas. Nuevo plan de Ecopetrol. Lo presentó el hombre de la mermelada. Este plan de Ecopetrol es un plan de retirada. Disminuir las inversiones. No hay plata para hacer inversiones. Dice que 6.000 millones de dólares en inversión, en exploración, en sísmica, en todo, al año. Eso no alcanza para nada, ni sirve para nada. Se olvida del 1.000.000 de barriles de producción por día. La producción se viene abajo, pero hay que ganar más dinero, porque el problema no es petróleo sino mermelada, y para eso pusieron de presidente de Ecopetrol al hombre de la mermelada. Sacarle plata a Ecopetrol de cualquier manera que sea, a una Ecopetrol exhausta, moribunda, que se acaba, sacarle lo que le quede de plata para repartirla en mermelada, para que se la roben los políticos amigos de Juan Manuel Santos. ¿Está claro? En eso consiste el programa de Ecopetrol. Pavorosa ola de calor en la India. La gente se muere literalmente de sed y son las temperaturas más altas que se hayan registrado. La India se muere de calor. Y aquí en Colombia desaparece la nieve de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es que a la Sierra Nevada no la mira el presidente Santos, sino para ir el día de la posesión allá
a celebrar unas ritualidades especiales y hacerse retratar en medio de los indios y para mostrar su compenetración con el mundo de la naturaleza y un alma que se purifica en las alturas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Después, olvídense de eso. Los ríos se secan, la deforestación es pavorosa, nadie mira la Sierra Nevada de Santa Marta, pues porque Juanpa es así. Y hoy en la historia seguiremos contando lo que pasó en Dunkerque. Las tropas de Hitler, especialmente las temibles divisiones de los Panzer, han atravesado las Ardenas, han pasado el río Mosa, han hecho un viraje hacia el norte y tienen acorralado al ejército expedicionario inglés y al ejército francés. Los van a desaparecer. La guerra mundial va a terminar. Hitler va a ser el dueño de Europa. ¿Qué pasaría? Se los contaremos en Hoy en la Historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Pues con esta música tan bonita, tan especial, ¿qué les parece si hablamos de la historia del hacker que le inventaron al Centro Democrático, que la verdad es como un chiste, ¿no? Es como un chiste de lo ridícula que es. El técnico informático Andrés Sepúlveda, convertido por el fiscal y los medios de comunicación en una especie de agente 007, que ha sido aislado y muchos dicen que presionado para que cantara la canción de Vamos a contar mentiras. ¿La recuerdan, esa canción que cantábamos de niños? Bueno, pues a pesar de que su propio hermano, quien también estuvo en la campaña de Óscar Iván Zuloaga, aseguró ayer que no pasó nada extraño y que no entiende cuál es el delito de interceptar los correos de un grupo terrorista, el fiscal continúa con su obsesión de perseguir a los uribistas y ayer la Fiscalía dijo que el autor intelectual de las chuzadas que hizo el hacker es Luis Alfonso Hoyos, el llamado asesor espiritual de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuloaga. Para que pongamos en contexto el tema, recordemos que la Fiscalía tiene a este pobre técnico informático encerrado como si fuera el peor delincuente del mundo por una conversación entre las FARC que dicen que le compró a un policía y un miembro del ejército y que Sepúlveda le mostró a Óscar Iván y a Luis Alfonso Hoyos cuando esa información ya estaba publicada en otro portal. Es decir, esa conversación entre terroristas pues no era ningún secreto y andaba por la red. Pues bien, a pesar de lo obvio e inofensivo que parece el tema, desde la Fiscalía insisten en que sí hubo delito y que Luis Alfonso Hoyos es el cerebro de una especie de banda de chuzadores. Increíble. Pregunto, ¿qué pretenden tapar con este escándalo inventado? ¿Desde cuándo es un delito hacer uso de la información que aparece en la red, incluido el propio portal de las FARC de nombre Ancol, de donde entiendo que también Sepúlveda se nutría? ¿Por qué en el país se sigue hablando de células de espionaje cuando liquidaron al DAS, ¿no? Y su exdirectora está en la cárcel incomunicada al mejor estilo de la Fiscalía. Y por último, ¿para qué necesitaba el Centro Democrático comprar el desprestigio de las FARC cuando todo el país sabe que las FARC se desprestigian solas? Pregunto. Buena pregunta la que usted hace. ¿Cómo le parece desprestigiar a las FARC? Y eso es espionaje. Eso será una interceptación indebida de comunicación a un particular, si es que estos que están en La Habana son particulares. Pero el hacker no intervino en nada de eso, ni tenía con qué, no tenía equipos con qué hacerlo. El hacker es un manipulador de computadores. No se le olvide que el hacker no tiene ninguna preparación académica, absolutamente ninguna, ni es un genio de la informática. Es un hombre que maneja hábilmente unos computadores y que entonces trabajó en la campaña de Santos, que no se les olvide, y trabajó con el patriarca ese venezolano, ¿cómo se llama? El hombre ese Rendón. Rendón, JJ Rendón. Sí. Que era el que trabajaba para Santos y después se vino para la campaña de Zuluaga a manejar la parte de los computadores para contestarle a la gente, para tener respuestas. Y para evitar ataques, que los ataques son muy usuales. A nosotros nos pasa todos los días que atacan nuestra página. Entonces, pues era una persona que se hacía cargo de esos temas.
todos los días, y desde luego no acudimos a la fiscalía, sí, porque no sirve para nada. Sabemos pues que eso no va a servir para nada, y entonces por eso no acudimos allá. Pero en fin, esta pues es la situación. Luis Alfonso Hoyos, uno de los hombres más pulcros, más decentes, más transparentes que uno pueda conocer en la vida, un gran servidor de la nación, acusado de espionaje. Y uno dice, ¿a qué estado estará espiando? Es que uno no espía al vecino. Eso es otro delito distinto. Si uno pone la oreja detrás de la puerta a ver qué dice el vecino, eso no es un espionaje. Espionaje es a un Estado, es a una entidad de derecho público internacional. Se hace espionaje a una nación. ¿Cómo le parece? Espionaje a las FARC. Mire lo que dijo su hermano, las palabras textuales. Dice, esta es la hora que no entiendo cuál es el delito de interceptar los correos de un grupo terrorista. A mí la verdad no se me hace un delito espiar un grupo terrorista, pero claramente en este país, dice el hermano de Sepúlveda, las reglas no las hago yo. Muy bien. Ni las hace tampoco el fiscal, pero el fiscal se las inventa y entonces listo para la cárcel Luis Alfonso Hoyos, que por fortuna salió del país, porque aquí la única defensa que tienen los inocentes es fugarse del país perseguidos por este bárbaro del fiscal general de la nación. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Son las 6:26 minutos de la mañana de hoy, miércoles 27 de mayo de 2015. Los narcocriminales de las FARC, los camaradas de Juanpa, regresaron a Tumaco con todo el poder destructivo que los caracteriza y tienen prácticamente controlado ese puerto. Primero, arremetieron contra estaciones de policía, dejando un agente muerto y 2 heridos, en ataque a mansalva y sobre seguro a una patrulla. Los fascinerosos camaradas de Juanpa continúan sembrando el terror en Buenos Aires, ahí en el departamento del Cauca, sitio donde fueron masacrados en días pasados 12 héroes de la patria. También, según el reporte de las autoridades al diario El País de Cali, se presentó otro ataque con granadas en un CAI de la policía en el barrio Ciudadela y otro con tatucos en un batallón ubicado al sur del municipio costero. A estas acciones se suman el ataque el pasado sábado con granada a una patrulla en el barrio Exportador. Por otro lado, se agudiza el desplazamiento en Guapi, mientras los narcoterroristas camaradas de Juanpa arrecian contra nuestro ejército y policía. Los generales Mora, Rangel y Naranjo no dicen ni mu. Doctor Londoño, los van a desaparecer y estos generales no se están dando cuenta. O no les importa, cualquiera de las dos cosas. Exactamente. Usted lo ha dicho muy bien. Ángela. Doctor Londoño, Bagdad ha iniciado la incierta reconquista de Ramadi, la capital de la provincia iraquí de Al-Anbar, capturada hace 6 días por el autodenominado Estado Islámico. Las tropas, que en su mayoría están compuestas por cientos de paramilitares chiíes desplegados la semana pasada tras la humillante derrota, han comenzado a desplazarse hacia el frente para librar la batalla contra el grupo terrorista. Al-Abadi, presidente iraquí, se había negado hasta ahora, doctor Londoño, a autorizar la polémica participación de los grupos paramilitares por temor a agravar la brecha sectaria entre suníes y chiíes. Estas agrupaciones paramilitares están entrenadas y armadas por Irán y han demostrado ser en el campo de batalla muchísimo más eficaces que el ejército iraquí, criticado por su falta de capacidad para frenar a los yihadistas. Pero estos paramilitares, su protagonismo en el campo de batalla y su creciente peso amenaza con profundizar aún más las divisiones en Irak y de encrudecer más el conflicto que ha llevado a la muerte a más de 500,000 de personas tan solo en esta última semana. Estados Unidos, por su parte, ha apoyado esta iniciativa e incluso ha instado a Bagdad a involucrar a las tribus suníes, una táctica que Estados Unidos utilizó al combatir Al Qaeda.
Y bueno, doctor Londoño, esta peligrosa decisión del gobierno iraquí ha puesto en evidencia la falta de capacidad del gobierno iraquí para derrotar el Estado Islámico y la falta de contundencia también de la coalición militar liderada por Estados Unidos. Es que es una coalición militar, pero que opera desde el aire, y desde el aire no se ganan las guerras. El aire es absolutamente imprescindible como apoyo a una infantería que trabaja sobre la tierra y que consolida las conquistas y que derrota realmente a los enemigos y gana los territorios. Pero tirando bombas no se ganan las guerras. Pero el presidente Obama se limita a tirar bombas. Poner un soldado en tierra, ni que se lo mencionen, porque lo sacó de Irak. No los puede volver a meter. Esa guerra se va a perder. Irak es el segundo productor mundial, el segundo en reservas mundiales de petróleo. Irak es absolutamente estratégico dentro de ese juego de fuerzas oscuras que hay en el Oriente, pero Obama lo abandonó y ahora tira bombas y presencia la destrucción de Irak y el avance del Estado Islámico, que es lo que todos los días se registra. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues amanecemos hablando de la economía de nuestro país porque el presidente Santos anunció el PIPE 2, el Plan de Impulso a la Productividad y Empleo, un plan que se estableció en el año 2013 y que, hay que decirlo, no dio resultados. Sin embargo, el presidente en el día de ayer aseguró que funcionó y funcionó a las mil maravillas. Tan funcionó a las mil maravillas que ahora tienen que lanzar de nuevo el plan para impulsar la productividad y el empleo en el país porque está de capa caída. Quiere decir que no funcionó y ahora van a volver a intentar con esta estrategia, una estrategia diseñada entre él y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Dijo el presidente Santos que el país, en lugar de estar creciendo alrededor del 3 o el 3,5%, pues podría crecer a tasas más altas este año. Esto en una clara respuesta y en alusión a los reportes del Merrill Lynch que dan cuenta de un crecimiento, si acaso, del 2% de la economía nacional para este año. Dijo también el presidente que el sector de las viviendas va a jalonar a 32 industrias. Lo que no recuerda el presidente es la caída dramática de aproximadamente el 18% en la construcción de viviendas en el primer trimestre de este año. Así pues que sobre el humo y sobre el aire sigue construyendo los sueños de país y las promesas que siempre vemos que quedan en el aire. Además, dijo que el tema de las carreteras ya se va a concretar en el segundo semestre y ahí sí van a empezar pues a fluir los recursos para esto y eso va a jalonar la economía. Así pues, doctor Londoño, que tengámonos fino que viene el PIPE 2, el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo, porque el PIPE 1, según el presidente, fue una maravilla, pero pues los analistas ya lo han visto y las cifras oficiales, además las cifras del DANE, dan cuenta de la tragedia por la que está atravesando la economía colombiana, la productividad colombiana y el empleo en nuestro país. Y especialmente el empleo juvenil. Entonces, PIPE 2 después del fracaso del PIPE 1. Y eso es todo lo que a Santos se le ocurre ante una crisis económica pavorosa que se nos vino encima, con caída del Producto Interno Bruto, con aumento en la inflación, con caída dramática en las exportaciones, con un déficit en cuenta corriente que dice The Economist que es el más grande del mundo. Un déficit que va a alcanzar el 6.4% del PIB en el año. Y entonces ante eso, que es que va a construir más casitas. ¿Y de dónde? ¿Y cómo? ¿Y a quién se las va a vender? ¿Y qué es lo que va a hacer? No, pero todo es dar declaraciones. Aquí todo es chimbo. Los cheques que gira y las declaraciones que da. Y nos vamos para los Estados Unidos porque Cristina Londoño nos tiene una noticia sobre un tema que está conmoviendo en este momento las redes sociales. Buenos días, Cristina. Sí, muy buenos días a todos. Bueno, son las redes sociales y yo creo que esto va a tener implicaciones muchísimo más allá. Y es que estamos hablando de, basándose en una querella criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ayer, de madrugada en Suiza, la policía arrestó a varios funcionarios de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol.
En total se espera que hoy sean nombrados en un encauzamiento federal en una corte de Nueva York unos 14 funcionarios de la FIFA de muy alto nivel. Estas redadas, estos arrestos en Suiza se llevaron a cabo en Zúrich, y la policía dijo que esto había sido bajo orden del Departamento de Justicia de ese país. Según las fuentes, Sepp Blatter, el presidente de la FIFA, no está en la lista de los que van a ser acusados, pero sí fue parte de la investigación, sigue siendo investigado y podría también enfrentar cargos más adelante. ¿De qué cargos estamos hablando? De cargos de corrupción, el resultado de una investigación del FBI de 3 años. Estos cargos van a ser anunciados por Loretta Lynch. Ella es la nueva fiscal general de los Estados Unidos, pero ella estuvo a la cabeza o lideró esta investigación en Brooklyn antes de llegar a su nuevo puesto en el gobierno federal. Además de Loretta Lynch, estos cargos van a ser también anunciados por James Comey del FBI. ¿Cuál es el centro de esto? La FIFA pues ha sido acusada históricamente de corrupción, y dicen que los altos funcionarios de la FIFA habían recibido sobornos, especialmente en el proceso de selección de las sedes de los mundiales del 2018 y 2022, que acabaron siendo seleccionados Rusia y Qatar. Bueno, en diciembre la FIFA tenía un comité de ética interno y sale con la conclusión que no había habido ningún tipo de corrupción dentro de la organización. Sin embargo, el FBI pues no se comió ese cuento, y hoy a las 10:30 de la mañana en esta Corte Federal de Nueva York, bueno, se van a presentar esos cargos, que es parte de la investigación, pero no la conclusión total, y se dice que son funcionarios importantes de la FIFA, no se han filtrado los nombres. El gran tema o la gran interrogante es si Estados Unidos tiene algún tipo de jurisdicción en unos crímenes que habrían ocurrido sobre todo fuera de territorio estadounidense. En lo que Estados Unidos se está basando para decir que sí tiene jurisdicción es que las regulaciones de impuestos y de banca estadounidenses sobrepasan las fronteras de este país, y también está tratando de argumentar o va a argumentar que el mercado de la televisión estadounidense paga miles de millones por los derechos de los mundiales, que representan la mayor cantidad de cualquier nación del mundo, de lo que paga cualquier nación del mundo. Entonces, bueno, esas son las bases estadounidenses, esa es una investigación del FBI, y esto todo se debería a que un alto funcionario de la FIFA decidió cooperar con Estados Unidos, y el FBI, siguió haciendo la investigación ya cuando la FIFA había dicho que ellos se portaron muy bien y que no habían cometido ninguna falta de ética. Cristina, ¿cuándo se conocerán los nombres de los acusados por los Estados Unidos y sobre todo el núcleo central de la acusación? Porque pues ya el nombre lo tenemos, es corrupción, pero ¿qué es lo que han hecho? ¿Se han enriquecido fabulosamente a costa de la FIFA? ¿Han cogido los recursos que provienen de los gastos, los pagos de televisión y otros, los han cogido para su propio provecho? ¿Cuándo sabremos cuál es el núcleo de esa investigación y quiénes los investigados? Hoy a las 10:30 de la mañana, en la Corte 10:30 de la mañana, hora del este. Hora del este, 10:30 de la mañana, hora del este, Corte Federal de Nueva York. Se presenta el encauzamiento, rarísimo porque en altas horas de la noche pues se conocieron, se supo de esto, se supo de arrestos y redadas en Zúrich, pero no se filtraron los nombres. Tenemos entendido que son nombres de personalidades importantes de muy alto nivel, pero dicen que todavía no tocan a Sepp Blatter, pero también dicen que es una investigación, que es un proceso que está en marcha y que muy seguramente podría llegar hasta él. Y se dice además que él ya fue parte de la investigación y que estos 14 que serían nombrados en este encauzamiento son personas muy cercanas a él. Bueno, Cristina, tenemos que estar atentos porque
En los Estados Unidos tal vez esto no tenga la significación, el alcance que tiene en el resto del mundo, porque la afición por el fútbol en los Estados Unidos es apenas creciente. Nada que ver con la afición por el fútbol americano, nada que ver con la afición por el básquetbol y por el béisbol. Pero de todas maneras es una cosa creciente. En el resto del mundo el fútbol es el deporte universal y la FIFA es la organización que la representa. De manera que escándalo mayor no va a haber en los próximos días. Mientras... Pues sobre todo, papi, si se confirma que estaban negociando con las sedes de los mundiales, ¿no? Y que habrían recibido sobornos y corrupción, porque como bien sabemos, la sede de los mundiales, así Estados Unidos no sea el país más fanático de fútbol, pero pues Estados Unidos y las cadenas de televisión de Estados Unidos pagan miles de millones de dólares por los derechos de transmisión de los mundiales de fútbol. Y sabemos que, sobre todo con la selección de Qatar para el 2022, pues una controversia gigantesca, también con la elección de Rusia. Entonces, pues jugar fútbol a 50 grados centígrados de temperatura, eso no se le ha ocurrido a nadie nunca. Pero pues lo hicieron así, le dieron a Qatar esa sede del mundial, y nadie ha pensado que eso fue normal y que eso fue aceptable. Cristina, seguiremos en contacto y te rogamos el favor de que nos tengas informados sobre este tema, que va a ser tema número 1 en los diarios, en la conciencia de la gente, en el mundo, sobre el deporte universal que es el fútbol. Según los Estados Unidos, un nido de corrupción, y donde ha iniciado semejante campaña de carácter judicial, dirigido por quien es hoy la fiscal general de los Estados Unidos. Antes de serlo, al parecer, era la que dirigía esta investigación. Bueno, sí, señor, estaremos pendientes. A las 10:30 de la mañana se espera. Yo les tengo los detalles. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. Gracias a ti, papi, gracias a todos, muy buenos días. Y en un minuto estaremos con Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, Generación del 14.